Aquí estamos con el tercer vídeo que vamos a dedicar a los pensamientos obsesivos. Como os indicábamos en el vídeo anterior, es común que muchas personas podamos presentar esos pensamientos intrusivos en nuestra cabeza que se acaban convirtiendo en obsesivos y que nos cuesta mucho dejar. Bueno, acordaros que son ideas intrusivas que vienen desde fuera, se meten en un momento determinado dentro y la persona empieza a darle vueltas y vueltas, generándole gran cantidad de ansiedad o gran cantidad de angustia. Probablemente, y esto es muy importante, a muchos de vosotros, ¿vale?, se os ocurra eso de la ansiedad o penséis en eso de la ansiedad, ¿cómo no? Claro, esa ansiedad, esos pensamientos que lo que hacen es alertarnos de un peligro tremendo y que lo que van a hacer es hacer que nos pongamos en movimiento para poder defendernos de algo que hipotéticamente puede ser negativo. Vale, hay veces que las personas lo que generamos son ciertas compulsiones o ciertos movimientos que pueden ser repetitivos con el fin de poder parar estos pensamientos. Fijaros, cuando se generan estas compulsiones, cuando se generan estos rituales, cuando se generan esto, yo tengo que tocar esto 3 veces, por si no toco esto 3 veces, entonces se va a caer la casa abajo, ¿vale? Fijaros qué gran distorsión cognitiva es, ¿vale? ¿Cómo? Si no toco la llave 3 veces, el edificio se va a venir abajo. ¿Qué es? ¿Que hay algo mágico? Estamos en esa parte de la magia, estamos en esa parte de la fuerza, estamos en esa parte de traer, ¿vale?, a nuestro mundo real y lógico todo eso que tiene que ver con el más allá. Claro, esto es un problemón tremendo y esto es un problemón que va a tener en cuenta o que va a dar lugar a, en ocasiones, al trastorno, que es la parte o es cuando la persona no puede adaptarse a una vida normalizada y lo que hace esa idea es precisamente machacarte y machacarte y machacarte. Es decir, al día antes del examen tengo que saltar 3 veces sobre el pie derecho y si no salto 3 veces sobre el pie derecho o si no me tiro de los pelos o si no me toco la oreja derecha antes de que me den el examen va a estar mal. Claro, hombre, es que tú te tocas 3 veces la oreja derecha y entonces la magia hace que el examen cambie de la que viene de camino y aparezcan las preguntas que tú sabes. Pero la pregunta es, ¿cuándo esto es algo que debe preocuparnos? Porque puede estar camino de un trastorno obsesivo-compulsivo. Con frecuencia, y sobre todo los jóvenes, muchas veces dicen, tengo TOC, tengo TOC, tengo TOC. Vale, pero realmente, muchas veces estas cosas sabemos que realmente no es lo que estamos hablando con un trastorno obsesivo-compulsivo. Fijaros, uno de los factores importantes a tener en cuenta es cuando esos pensamientos ya nos llevan a empezar a realizar una serie de cosas de determinada manera. Es decir, aparecen los rituales. Por ejemplo, empezamos a tocar las cosas un número de veces, la necesidad de tocarlas con la derecha y con la izquierda de forma casi simultánea o en paralelo, porque si no, muchas veces empezamos a sentirnos inquietos. Los rituales muchas veces son inofensivos, es decir, son rituales que no alteran nuestra vida. Al fin y al cabo, que nos guste cierto orden al colocar la mesa, que nos guste una determinada forma de prepararnos el desayuno, de comer las cosas, o simplemente una determinada manera de colocar los zapatos, no implica que de repente hayamos generado un trastorno obsesivo-compulsivo. Algo en lo que tenemos que fijarnos es cuando esa colocación de ese orden, por ejemplo, o esos rituales de limpieza, si no lo realizamos de una manera determinada y precisa, empieza a generarnos ya ansiedad, nos empieza a generar una inquietud o empiezan a aparecer pensamientos catastróficos. Por ejemplo, si yo no coloco adecuadamente las cosas en mi mesa y después me voy y empiezo a estar inquieto y necesito volver a colocarlas, porque si no, no soy capaz de estar a gusto, ahí salta la alarma. Y ahí deberíamos fijarnos realmente si somos capaces de hacer frente a ese ritual. Cuando los rituales se mantienen en el tiempo, pueden dar lugar a lo que sería el trastorno obsesivo-compulsivo. Es decir, una serie de rituales que necesitamos hacer en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, para que podamos vivir tranquilos. En ese momento es conveniente que pidamos ayuda a un profesional, que busquemos una valoración para saber si esos rituales ya son sintomáticos del trastorno obsesivo-compulsivo, y que no pasa nada. Si vemos que no podemos controlarnos, si vemos que estamos inquietos, que nos genera ansiedad, pensamientos catastróficos de que algo horrible va a pasar si no hago el ritual, tenemos que pedir ayuda. Preguntemos al psicólogo, comentémoslo, porque los rituales, si los dejamos sueltos, si los dejamos vivir,
Solos muchas veces van a más, y lo que en principio era un ritual aislado empieza a aparecer otro y otro y otro, y entonces nos convertimos en prisioneros de nuestros propios rituales. En cambio, si acudimos a un profesional, si acudimos y pedimos una orientación de cómo trabajarlos, la mayoría de los pequeños rituales que empiezan a convertirse poco a poco en esos prisioneros de nuestra vida, se pueden trabajar sin tener que llegar a la medicación. Solo en aquellos casos más graves, donde los rituales realmente se han convertido en algo tremendamente limitante para la vida, debemos acudir también al psiquiatra para poder combinar la terapia con un tratamiento farmacológico. Por lo tanto, si en algún momento os aparecen pequeños rituales, no os alarméis. No significa que ya tengáis un trastorno obsesivo-compulsivo, pero si veis que os limitan, que empiezan a aparecer pensamientos catastróficos, pensamientos de que algo grave va a pasar, o os surge la ansiedad si no realizáis el ritual, es el momento de acudir a un profesional. Tenemos que saber también que el grado de reconocimiento de la conducta varía y que la mayoría de las personas que tienen los trastornos o un trastorno obsesivo-compulsivo reconocen en cierta medida que las ideas no son realistas, por tanto son conscientes de ello y eso les puede producir un mayor sufrimiento. Asimismo, también tenemos que saber que un trastorno obsesivo-compulsivo suele tener un 76% de comorbilidad con un trastorno de ansiedad, hay un 63% de comorbilidad, ¿vale? O que se dé a la vez que un trastorno de ánimo y un 41% de un trastorno depresivo mayor, ¿vale? Por otro lado, es posible que hasta un 50% de las personas que tienen un trastorno obsesivo-compulsivo tengan ideas suicidas en un momento determinado. Vale, esto es tremendamente importante. Que tengan ideas suicidas no significa que las vayan a llevar a cabo. Hace mucho tiempo conocí a una señora con una serie de ideas que le aparecían en la cabeza. ¿Vale? Esas ideas que le aparecían en la cabeza, lejos de parecer simpático de lo que os voy a contar, era siempre cuando se encontraba con un bebé por la calle, le surgía la idea de tirarle de una oreja, de meterle un dedo en el ojo, de meterle los dedos en la nariz. Y esta señora, en un momento determinado, claro, cuando surge esa idea, se encontraba con un sentimiento de maldad tremendo y no podía parar esa idea. Siempre decía, voy a tirarme al mar. Total que iba corriendo al puerto pesquero, iba corriendo a la Punta Liquerica, se subía en todo lo que hay en el protector y decía, me quito el abrigo, cojo el carnet de identidad en la mano, me quito los zapatos de tacón para subir y no rompérmelos y me tiro al agua. Y cuando iba a tirarse decía, ay madre, cuántas piedras hay ahí abajo, si caigo me voy a hacer daño. Bueno, mejor lo dejo para otro día. Al final de cabo se acaba convirtiendo en un ritual en el cual la gente ya se acostumbraba a ver a aquella mujer completamente desconfigurada yendo hacia tirarse y que no podía hacerlo. Pero imaginaros el sufrimiento que puede generar a esta persona. Muchas gracias por seguirnos, compartir nuestros vídeos y darle like. Muchas gracias.